Bajo Llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Bajo Llave, el podcast socio-religioso. Estamos nuevamente aquí con mis compañeros. Felipe. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio. Vamos a tocar un tema realmente interesante. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Qué tal? Muchas gracias. Estamos aquí de nuevo para abordar los temas más relevantes en materia de información religiosa que hay no únicamente en México, sino también en el resto del mundo y que impactan directamente a la sociedad mexicana. Y cerramos acá con la decana de la Fuente, Maru. Hola amigos, ¿cómo están? Pues esperamos que este segundo programa, sea muy interesante para ustedes. Ya verán los temas que tenemos muy importantes. Y pues hoy arrancamos con un tema que a todos los mexicanos nos importa, porque la visita de un pontífice siempre causa expectativas y siempre es importante para todos los aspectos políticos, religiosos, incluso hasta de ánimo, ¿no? Como que cambia un poco la perspectiva, ¿no? Un poco ha cambiado México dependiendo de las visitas de cada uno de los pontífices, ¿no? Ha habido avances legislativos, ha habido intenciones de politizar las visitas de los pontífices, por supuesto ha generado varias críticas, ha generado, por ejemplo, la última visita pontificia que tuvimos, generó un proyecto global de pastoral para todos los obispos que ya llevan 10 años en ello. Hay que evaluarlo también hasta dónde han alcanzado, pero ahora la idea es que venga León XIV, el Papa norteamericano de corazón latinoamericano y que parece que quiere hacer una estancia aquí en México, ¿no? Sí, de esto ya se había dado a conocer. La presidenta Claudia Sheinbaum ya los había invitado en una ocasión al Papa, pero a través de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, nuevamente surge esta invitación. Ahora la confirma el cardenal Carlos Aguiar, que este martes estuvo reunido con el Papa. Entonces, que hay que recordar que pues también ya se había hecho una invitación tanto informal durante el cónclave, ¿no? Sí, Después del cónclave y pues siempre luego México a decir vénganse para acá, claro, invitarlos, ¿no? La reunión de la que justamente habla María Eugenia es una reunión sorpresiva, muy inquietante, muy inusual. El pasado 14 de enero el Papa se reúne con Carlos Aguiar, y el cardenal arzobispo de México, después de este consistorio también extraordinario que había convocado el Papa para los primeros días de enero. Y el cardenal acude además con su obispo auxiliar, Francisco Javier Acero Pérez, obispo de la Ciudad de México, un sacerdote con mucha experiencia también en la Ciudad de México, pero vallisoletano de nacimiento, naturalizado mexicano, y que, pues bueno, ha sido un personaje relevante. Pero aunque las comunicaciones de la propia arquidiócesis dicen que se trataron temas de sinodalidad, el caminar de la arquidiócesis de México, todo, en realidad el interés es la posibilidad de que el Papa visite México, y además ya incluso como que se le puso fecha, ¿no? Como que se quiere forzar al Papa a que venga en septiembre del 2026, lo cual se antoja difícil, al menos desde diferentes perspectivas, ¿no? Ustedes al menos cómo lo ven. Complicado. Vemos que ya tiene el Papa una agenda más definida. Ya se publicó la agenda para Semana Santa, por ejemplo. Cambian algunas cosillas relacionadas en el contraste de lo que hacía el Papa Francisco, ¿no? Y también viene ya el viaje a España. Que ese sí ya está, anunciado por el episcopado español. Sí, es complicado, yo creo. Yo veo esta visita para este año complicada. Hay muchas cosas que se tienen que organizar, no solamente al interior, al exterior, hacia las ciudades donde se quiera visitar, si es que planea un viaje un poco más extenso en la Ciudad de México, hacia donde se mueve. Y también no olvidemos que también esto es comercializar la visita del Papa, ¿no? Todas las visitas del Papa han sido muy polémicas en cuanto a la comercialización que se ha hecho. Entonces habría que ver. El Papa Sabritas en el 99. ¿Sí? El Papa Sabritas en el 99, los derechos de las imágenes de muchas instancias religiosas.
la participación de los gobiernos. Pero bueno, los invitados, quienes están invitados y quienes no. Hay muchas anécdotas al respecto. Una de las últimas anécdotas muy interesante cuando el Papa Francisco venía a México y que le destinó su tiempo. Fue una visita larga. Fueron 4 localidades: Ciudad de México, Morelia, Ciudad Juárez y Chiapas. Pero sí canceló varios encuentros. Y al menos uno de los que canceló tenía que ver con el mundo de la cultura, con los intelectuales famosos. Y bueno, es decir, siempre hay estos terrenos. Pero para ir por partes, ¿qué implica una visita pontificia a una nación? Y allí, no sé, ustedes con la experiencia que tienen, compártanos cuáles son los acentos singulares que creen que una visita papal deba tener cuando visita un país diferente. Primero es toda la logística, ¿no? Hay que recordar que antes era Gasbarri, el encargado de los viajes pontificios, que llegaba con hasta 6 meses de antelación al país sede, para comenzar a planear, a vislumbrar todo, cómo ocurrirían las sedes que visitaría el Papa. En ese entonces era Benedicto XVI y todavía con el Papa Francisco, ¿no? A ustedes, a Felipe y a Maru, les tocó viajar en la comitiva papal, ¿no? Sí. Con Benedicto XVI. También. Sin duda. Sí, bueno, también hay que ver el aspecto político que generan estas visitas. Ahorita estamos en un momento en el que, pues, políticamente hay un hervidero, hay una división política importante, está el tema de la inseguridad y pues siempre se toman estos viajes como una posible distracción a todo este panorama que hay aquí en México en el entorno, porque es la realidad, ¿no? Y lo hemos visto en sátiras, como en las películas, como esta película que ahorita se me va el nombre, en donde hablaban de la caja china y el último recurso era la visita papal, ¿no? La visita pontificia, exacto. Yo creo que los políticos es lo que buscan, en todos los países lo que buscan es una visita papal, ¿no? En el terreno ya estricto de la logística, en principio los papas tienen 2 maneras de visitar cada país. El primero es el de pisa y corre, y el segundo es una visita apostólica ya más en forma, ¿no? El de visita pisa y corre tiene que ver con estos elementos políticos, que la inauguración de algún evento, de una asamblea, de una cosa así como institucional internacional. Y las visitas apostólicas, ahí sí, el encuentro con el mundo del empresariado, ¿no? Y de los trabajadores, el encuentro con los jóvenes, el encuentro con los artistas, el encuentro con los obispos, el encuentro con los líderes sociales, políticos, etc. Es decir, o el mundo de los indígenas, tiene como estas temáticas. Y la posibilidad de que el Papa León XIV venga a México, yo la veo más con la posibilidad primera que con la segunda. Es decir, que México no creo que esté en las condiciones como para organizar una visita larga, pontificia, de varias localidades, con varias de las comunidades de una visita apostólica, pero quizás sí, con puede ser un poco pisa o corre importante, que el propio León XIV ha manifestado de venir a la Ciudad de México, venerar a la Virgen de Guadalupe, poner su pontificado bajo su manto y saludar al pueblo mexicano y decir a lo que sigue, ¿no? Sí, eso pudiera ser la segunda posibilidad, pero muy similar a lo que hizo Benedicto XVI, que fue completamente, y que vino en año electoral 2012, sí, en la cual era elecciones presidenciales. Y que nada más fue a Guanajuato, ¿no? Y únicamente Guanajuato, ahí se reunió con los candidatos en la misa. Sí, y ahí sí, literal, pisa y corre. Pisa y corre, porque además la visita de Benedicto XVI, quizá la parte relevante, fue a Cuba. En realidad, Cuba, el encuentro con el régimen ya de transición entre Fidel Castro y su hermano Raúl, también con el patriarca Kirill, si no mal recuerdo, en donde se negoció y se escribió ahí, de parte de las ambas iglesias, pues, un comunicado conjunto de colaboración, de respeto trascendente para el modelo eclesial internacional. Y ya después vino México, ¿no? O sea, bueno, así como que tengo que ir al Cerro del Cubilete y una misa, se cayó, tristísimo. Yo creo que ahí comenzó justamente en su renuncia, pero el escenario para León puede ser más o menos parecido en el caso de Benedicto. ¿Ustedes qué opinan?
No, yo veo un escenario más como el Papa Francisco. Sí, de plan. Sí, a mí me gustaría más que fuera una visita hacia las fronteras, como lo hizo Francisco, que se reuniera con el mundo indígena. Francisco visitó una prisión en la ciudad fronteriza. Entonces yo creo que tendría que ser una visita así. Indígenas, migrantes, presos, mundo académico, políticos, que son los que siempre están en primera fila, siempre, no sé por qué, son los que aparecen en primera fila en todas las misas. Bueno, sí, no, el caso tengo que mencionar, de Gerardo Fernández Noroña, un acérrimo crítico de la institución religiosa, de todas, y muy especialmente de la católica, pero en el momento en el que fue convocado a esta reunión de legisladores en la Santa Sede, ahí estuvo en primera fila. Y estuvo muy y subió bien, fotos a su Facebook, a su Twitter. Lo único que no le llevó las cabezas de cerdo como las llevaba afuera de Tijuana a Roberto Rivera, ¿no? Sí. Se le olvidaron las cabezas de cerdo, sí. claro. Sí, lo que comentaban, yo también pienso que debería ser no una visita inmediata hacia en 2026. Yo creo que si se quiere preparar una visita apostólica pastoral del Papa León XIV a nuestro país, debe ser programada con más tiempo y hacia 2027, que es cierto, estaría chocando con las elecciones intermedias del próximo año, ahorita que estamos en medio de un intento de reforma electoral por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. En junio, julio tenemos el Mundial de Fútbol, entonces creo que 2026 va a ser un año complicado para el país. Y para recibir al Papa. Y para el Papa también. Sí. En el consistorio de los que hablábamos al principio de enero, anunció que los consistorios iban a ser de manera regular y el primero iba a comenzar justamente el próximo junio. Y también se habla de la posibilidad de que el Papa visite España, las muchas Españas, también hacia junio, antes de que empiecen los fuertes veranos y el calor allá en Europa. Que Benedicto XVI fue en un verano y Benedicto horrible, espantoso. Y ya queda como la segunda parte del semestre un poco atareada, ¿no? Se habla de la posibilidad de que vaya a las Naciones Unidas en septiembre y entonces de pasadita el Papa pudiera venir a México. Yo no estoy muy convencido de que no venga. Es decir, bueno, creo que sí cabe la posibilidad de que León XIV haga un pie rápido en México, un poco por toda la articulación de las dos instancias que les parece que les apura, ¿no? La primera es, obviamente, el gobierno de México. La presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo desde el principio, mandó a Rosa Isela Rodríguez al inicio del pontificado del Papa. En ese momento le entregó la primera carta de invitación formal. Es un tema que urge. No vino un papa durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por mucho que Andrés Manuel homenajeara, admirara y pontificara papa, básicamente, ¿no? Así, yo confío más en el papa que en los obispos de México, y aún así jamás vino. Francisco, hay una deuda, digamos, con la 4T para que el Papa venga. Le urge a Claudia Sheinbaum que venga un pontífice, un poco con lo que se ha mencionado. Y al segundo actor que le urge, yo creo que es la propia Arquidiócesis de México. Y pienso especialmente en el cardenal Carlos Aguirretes, que ya cumplió sus 76 años en este 2026, que ya tiene un año extra de gracia, digámoslo así, y que una visita pontificia le pudiera generar un tiempo de gracia aún mayor, tanto para la organización, la celebración y la reparación de la deuda que suele quedar justamente en el terreno económico después de una visita pontificia. Y esto pues ya estaría también pensándose en que el proceso de sucesión misma de la Arquidiócesis de México pues pudiera prolongarse mucho más allá. Entonces son estos dos grandes actores interesados. Quién sabe si la propia Santa Sede esté tan interesada, y lo segundo, quién sabe si el resto del país, los obispos de las diferentes diócesis también quisieran apostarle a un viaje tan agotador como él. ¿Podríamos decir entonces que Carlos Aguiar fue a jugar sus cartas a Roma? Ahora que sabemos que posiblemente podría ya estar en su retiro total. Y la forma de comunicación de la arquidiócesis, en que difundió en redes sociales la fotografía del cardenal Aguirretes, de Monseñor Acero, con el Papa León XIV allá en la Santa Sede, pues
y el atractivo principal, ¿no? que el Papa podría venir a México, ¿no? Y sería una salida muy digna también para terminar su gobierno de la Arquidiócesis de México con una visita pontificia. Creo que sería una salida sumamente digna, que quizá pudiera, como bien lo dijo Lilian, que pudiera formar parte de esta caja china que oculta debajo del tapete muchas de las dificultades y críticas que ha recibido la Arquidiócesis en los últimos 8 años. E incluso a 5 años del Jubileo Guadalupano. A un gusto de que sea el 5º centenario de las apariciones en el Tepeyac, ¿no? Sí. También podría servir como escaparate y como preparativo para la celebración de... Entonces estaríamos viendo un Carlos Aguiar que se mantuviera en la Arquidiócesis 2 años más, si se consolida la visita del Papa. 2 años más, 2 años más, porque hay que preparar la visita y hay que ver todo lo que viene de la visita y el posterior de la visita, ¿no? Porque también hay que hacer un punto final, un punto y aparte, y las cuentas claras allá con el Vaticano. Pero la verdad es que yo no lo veo para este año. Este año se antoja complicado por todas las cosas que ocurren en México. Como bien ya mencionó Juan Pablo, viene una reforma electoral. La reforma electoral ahorita está moviendo muchos aspectos, incluso desde la 4T estamos viendo que sus mismos aliados ya le están diciendo sí, pero no, espérame, enséñame primero qué me ofreces, porque no les conviene la reforma así como la están planteando, menos plurinominales, menos presupuesto. Entonces eso puede dañar algunos intereses. Entonces, por el momento, digamos, en esta primera parte del año, lo que va a ser trascendental es la reforma electoral. Entonces, yo creo que no se puede perder foco ahí. A mediados del año tenemos el mundial que nos va a traer un montón de turismo, va a traer mucha gente, vamos a ser centro del mundo, ¿no? Tenemos unos pocos partidos, pero han sido muy demandados también porque vienen las elecciones, se van a preparar también Quintana Roo, que va a ser una de las sedes donde precisamente van a entrenar, la sede donde también muchos vuelos confluyen, que son conexiones directas, que no tienen que hacer escalas. Entonces, eso ahorita lo va a volver también a mediados del año, lo veo complicadísimo, y como dices, al final de año, él ya tiene preparada una agenda, y si se asomara la posibilidad, sería una visita de pisa y corre, que al gobierno de México tampoco no le conviene. Entonces, yo creo que van a apostar por una visita más larga, una visita pastoral, que pueda venir unos 3 o 4 días, como ya pasó con el Papa Francisco, y que pueda ser capitalizable tanto para el gobierno de México como para, obviamente, el Vaticano. Ahora, ojo, este 2026 también hay otro tema polémico en el cual se implicaría, si viene el Papa, que sería el centenario del conflicto cristiano, del conflicto religioso, que siempre ha sido un tema espinoso para la política mexicana. Claro. Y que también ha retrasado, por ejemplo, la canonización del jesuita Miguel Agustín Perón. Por supuesto, retrasado obviamente por los intereses políticos y las presiones del partido hegemónico en aquel entonces, y claro que tenemos otro partido hegemónico, pues no deja de ser un tema. Y hay otro elemento también, este año se cumplen los 50 años de la nueva Basílica de Guadalupe. Sí. Es decir, en octubre sí puede haber esa posibilidad de que voy a celebrar los 50 años de la nueva Basílica de Guadalupe, bajo, rezo a Dios, y no sería tan negativo pienso yo, para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Creo que pudiera convertirse todavía más negativo la posibilidad de que el Papa visite varias localidades en donde pudiera abrirse la posibilidad de manifestaciones un poco de hartazgo frente a los procesos políticos que tiene el país. Entonces, quizá, como lo ha hecho la Arquidiócesis de México, en particular el cardenal Carlos Aguiar, quizá la foto sea la mejor estrategia comunicativa, ¿no? Y también la mejor estrategia política. No se necesita que León XIV ahora sí que venga a escudriñar los rincones del país, dirían otros, venga a acompañar todas las periferias urgentes que tiene esta nación, sino que quizá lo único que puedan estar planeando es una fotografía, un escenario bello, montado, bien iluminado, que con espacio, pero que no genera la posibilidad de esos mensajes que Francisco dejó aquí en México, ¿no? Que le dio chance de hablar sobre los dardos durísimos, sobre los carros de los faraones, sobre los privilegios, sobre la corrupción, sobre el abandono de las políticas públicas a favor de los migrantes, los trabajadores, los jóvenes, los desaparecidos, los presos. Eso, yo creo que mientras menos chance le dan al León XIV de hablar sobre los perfiles de la realidad mexicana,
me parece que el gobierno de México podría estar más contento, y en una de esas también el propio arzobispo. Habría que ver también si es que viene a la basílica a los festejos. Actualmente la basílica está envuelta en una gran polémica por el mal manejo del dinero y por las no cuentas claras. Entonces, ¿qué vendría a festejar si con anticipación no tenemos cuentas claras, no sabemos realmente cómo está la situación canónica de quien está al frente, si es responsable Retes en este momento o no? Entonces, tendremos primero que aclarar esta situación para que el Papa pueda venir a visitar una basílica, digamos, que esté limpia, por lo menos, que no esté bajo el escrutinio de si están robando dinero, hubo fraude. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que no es, digamos, son de estos datos, no son comprobados, mucho menos, pero el chismerío que hay en torno a la posibilidad de que grupos del crimen organizado puedan estar participando de los manejos económicos de la Basílica de Guadalupe es algo que no debería, uno, ni tolerarse, ni evidentemente ser un tema en una potencial visita. Ahora, todos estos temas tienen que ver, y es cierto, con lo político, con lo económico, con la agenda internacional, pero también hay que reconocer que una visita del Papa, más allá de lo mercadológico y todo lo demás, pues sí impacta en el corazón de la gente, ¿no? Sí, es decir, siempre esperanza, si hay una devoción, si hay un respeto, si hay una transformación. Lo último que hizo Francisco cuando vino fue la rehabilitación de el propio Samuel Ruiz, visitando su tumba, un obispo criticado incluso dentro del propio episcopado mexicano, pero obviamente un caminante de acompañar a las diferentes realidades urgentes en el país y particularmente en el sureste mexicano. Pero también vino a declarar esto que a mí me parece que sigue siendo trascendental. Si los obispos mexicanos siguen persiguiendo los carruajes de los faraones actuales, hay posibilidades de que esto no marche bien, y además se abre la vía del privilegio, y que también el Papa Francisco lo dijo: la búsqueda del privilegio recorre el camino de la corrupción, de la violencia, de la agresividad y todo lo demás. Entonces, esto en el fondo, aunque fue predicho por el Papa Francisco en el 2016, y con la gran transición político-económica que vive el país, judicial también, parece que hemos caminado justamente sobre esa ruta. El partido de oposición se volvió un partido de privilegios y de privilegiados, de hiperprivilegiados, y esto ha hundido en un proceso de degradación de la vida pública del país. Entonces, ¿qué podría venir a decirle al pueblo mexicano, al corazón del pueblo mexicano, los creyentes y no creyentes también? ¿Qué podría venir a decir un pontífice como León XIV, norteamericano, agustino, de trayectoria episcopal en Latinoamérica, en Perú? ¿Qué podría venir a decirle al corazón de los mexicanos que realmente pudiera sacudirlo y fuera importante para el propio Papa venir? Si no, nada más venir a rezar a la Virgen de Guadalupe no es cosa menospreciable, pero ¿qué pudiera decir? ¿Qué pudiera motivar al pueblo mexicano? Yo creo que ahorita el tema sigue siendo vigente, al igual que con el Papa Francisco, el tema de los migrantes. Sigue siendo una problemática creciente, tanto los migrantes mexicanos que van para Estados Unidos como los centroamericanos o sudamericanos que vienen hacia México, ¿no? En la concientización hacia el trato a los otros países en México, que también se ha visto un poco recrudecida en ciertas regiones de la República. Entonces creo que por ahí podría ser un mensaje importante por parte del Papa León XIV. Bueno, pues aquí lo importante también sería la opinión de ustedes que nos sigan. ¿Consideran que es importante la visita del Papa a México? El gobierno está presionando para que venga a México, y si al gobierno le conviene en estos momentos una visita del Papa a México. Sí, nos puede responder a través de las redes sociales, a través de video YouTube, a través de Spotify, etcétera, ¿no?
como dicen los cómicos, por internet. Por internet. Por internet los contactan y nosotros ahí estamos. Y ahí estaremos leyéndolos y también retroalimentando pues todo lo que los pongan en comentarios. Y por cierto, creo que antes de terminar, yo sí he notado un cambio de discurso de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum relacionado con el Papa, ¿no? Primero como que menospreciaba un poco el tema, no fue ni al sepelio de Francisco, ni al inicio pontificado de León XIV. Como que empezó un poquito a la mínima, ¿no? Y ahorita ya las mañanas ya está insistiendo que se haga. Y en medios afines también, ¿no? Yo creo que lo más importante que como perfil ya personal de Robert Prevost, del Papa León XIV, es justamente esta posibilidad de construir este puente ideológico, ¿no? Es decir, es un norteamericano que no habla tanto inglés, o sea, de eso le han criticado mucho en el Vaticano. Si ves, ¿por qué no hablas tanto en inglés? No te podemos compartir tanto en los medios de comunicación norteamericanos que andan por todos lados, porque como que no tienes esta fibra, ¿no? Y yo creo que León XIV, justamente por su misión larga como agustino, por su episcopado en Perú, sabe que no podemos estar viviendo constantemente tensionados el sur global y el norte global. Entonces, si hay alguna respuesta pequeñita, al menos ideológica, que pueda tener la presidencia de la República aquí en México para resolver los problemas con los intentos de dominio, invasión, superioridad, hegemonía de los Estados Unidos, tiene que venir del Papa. O sea, tiene que venir de alguien que justamente desde, como diría el poeta, ¿no? Desde el monstruo y conociendo al monstruo, pueda hablarle de frente y pueda reconocer el valor central que tienen también los pueblos del sur para su autonomía, su riqueza, en fin. Y esto no creo que ningún otro líder del mundo pudiera proporcionárselo, ¿no? Al gobierno de México. El único es el Papa. Y eso pues le ponen una urgencia grande, ¿no? A Claudia Sheinbaum, y ya incluso cambiando su discurso, siendo muchísimo más gentil con estas devociones particulares del pueblo mexicano, que al final, pues sí, todos los obispos cuando reciben al Papa en México, todas las veces que ha sucedido, es el pueblo quiere al Papa, tiene la devoción al Papa y sabe que hay unidad en la iglesia, sí está ahí cercano con el Papa. Así es. Desde la primera invitación a un Papa, que fue Pío IX. Desde Pío IX había una invitación. Y siempre también esa frase se la decía mucho el cardenal Carlos Aguiar. Mentira, el cardenal Roberto Rivera, cuando le toman, oiga, es que vienen tiempos difíciles, y dije, es que yo no conozco ningún tiempo fácil. Todos han sido difíciles. Sí, claro. Siempre han sido difíciles. A ver. Diferentes contextos, pero sí. Pues muy bien. ¿Nuestro siguiente tema? No, pues vamos a despedir ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro, hay que despedir. Hay que despedir. Bueno, ya lo editamos, pero... No, puede irse así. De eso se trata. No, ya lo editamos, pero así. Pues no nos queda más que seguirles pidiendo que nos sigan, nos escuchen, nos dejen sus comentarios. Siempre va a ser muy enriquecedor para nosotros leerlos y pues tomar también todas sus dudas para que sean motivo de este podcast. ¿Nos despedimos? Nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana y también ahí están nuestras redes sociales para que nos sigan y estaremos en interacción constante. Sí, esperamos sus comentarios. Escúchenos, pero bajo llave. Obviamente bajo llave, sí. Bajo llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas.